¿Qué tal mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Vamos a darnos de rodeo y de inmediato comencemos con todas las noticias que les traigo el día de hoy que están potentes, así que quédense hasta el final. Bueno gente, si hablamos de elegancia, belleza, talento made in Turquía, hay un nombre que simplemente no puede faltar y es la actriz Beren Saat, sí, nuestra inolvidable Bihter de Aşk Memnu, la mujer que logró que medio mundo gritara Belul, bebish, no lo hagas. Pero resulta que Beren volvió a aparecer en público y no fue en una serie, sino en el Festival de Cine de Antalya, también conocido como el Altın Portakal Film Festival, y atención porque su belleza natural fue lo que más se comentó en el evento. Después de mucho tiempo sin verla tanto en la televisión, Beren Saat regresó a los reflectores como miembro del jurado del prestigioso festival, y no solo eso, fue la encargada de entregar el premio a mejor actriz a Leyla Talar y el mejor actor a Tekin Dikinjiler, pero seamos sinceros, más allá de los premios, todos estaban pendientes de ella, porque apenas pisó la alfombra, boom, internet explotó, señores. Los comentarios en redes fueron una lluvia de halagos, que si parecía que no envejece, que si es la definición de elegancia turca, que si quiero el secreto de su piel ya, y literalmente fue trending topic por su belleza tan simple, tan natural, tan ¿qué filtro usas, por favor? Y claro, cómo olvidar de dónde viene Beren. Empezó su carrera en comerciales, pero luego nos enamoró en series como Hatilar Sevgil y Aşk Surgun. Aunque seamos realistas, todos la recordamos por su papel de Bihter en Aşk Memnu, uno de esos personajes que quedaron tatuados en la historia de las series turcas. Después se alejó un poquito de la televisión, pero hizo su regreso triunfal en Netflix con Atiye de GIF, y más reciente nos regaló una joya de nostalgia junto a Kıvanç Tatlıtuğ, su eterno Belul, en la película Istanbul Için Son Chagri 2023. Un reencuentro que los fans llevaban años pidiendo. Y miren, Beren Saat tiene 41 años, pero pareciera que el tiempo simplemente dijo, nah, con ella no me meto. Su look en el festival fue tan elegante, limpio, que muchos la llamaron la definición de la belleza pura, y con razón, señores. Así que sí, aunque no esté tan presente en la pantalla chica, cada vez que aparece arrasa todas las miradas y se roba el show. Beren Saat sigue siendo una reina y no hay discusión. Pero ahora yo quiero saber cuál fue el papel que más marcó a Beren Saat. ¿La amaste en Aşk Memnu o te encanta su faceta mística en Atiye? Te leo ahí en los comentarios y vamos a continuar con otras noticias. Y atención mi gente, hoy traigo un chisme que ha dejado a medio internet con la mandíbula en el suelo, porque si nuestro guapísimo Shaglar Ertugrul, el protagonista de Afili Ash, acaba de soltar una confesión que nadie vio venir, y tiene que ver con sus escenas sin camisa en esta serie. A ver, vamos por parte. Aunque Shaglar ha participado en un montón de producciones como Mexesir, Fasilet Hanim Bekislarit, Teşkilat y más, recientemente Prince, donde interpretó al famosísimo Capitán Van Dijk, muchos lo recordamos sobre todo por su papel en la comedia romántica Afili Ash junto a la encantadora Burcu Özberk. Hasta ahí todo normal, ¿verdad? Pero resulta que el actor decidió sincerarse sobre algo que pasó detrás de cámaras, y su confesión fue una bomba. Durante una entrevista, Shaglar reveló que en Afili Ash los guionistas literalmente intentaban escribirle escenas sin camisa todo el tiempo, y aquí viene la parte épica. Él dijo, citó, en la época de Afili Ash querían ponerme muchas escenas sin camiseta. No sé si una mujer realmente se impresiona por ver a un hombre sin camisa, y yo ni siquiera soy tan musculoso, así que empecé a tomármelo con humor y hasta inflaba mi barriga a propósito. O sea, el tipo decidió convertir las escenas sexy en pura comedia. Y claro, las redes sociales no tardaron ni medio segundo en reaccionar. Los fans morían de la risa con su sinceridad, y muchos comentaron cosas como, bueno, al menos tiene sentido del humor, o eso explica por qué algunas escenas parecían más parodia sexy que romance. Pero lo cierto es que, confesión o no, Shaglar sigue siendo uno de los actores más carismáticos y queridos del momento. Su combinación de talento, simpatía y ese toque de humor
tan suyo, lo mantiene siempre en el centro de atención, incluso cuando intenta no ser sexy. Y no sé a ustedes, pero me encanta cuando los actores se ríen de sí mismo, eso de que inflaba la barriga para arruinar las escenas sin camisa simplemente lo hace más adorable, ¿sí o no? Así que cuéntenme ahí abajo en los comentarios, ¿ustedes creen que Shaglar el Tugrul es sexy aunque se burle de sus propias escenas? ¿O prefieren su versión más seria como en Teshkilat o Prince? Pero cambiemos de noticia, mi gente. Y atención, mi gente bonita, si pensaba que ya lo habían visto todo con Hande Erçel, prepárense porque ahora la actriz da de qué hablar de nuevo y no es por un papel en una serie. Resulta que nuestra estrella de 32 millones de seguidores en Instagram hizo un movimiento que dejó a todos diciendo Net Alaka. Para ponerlos en contexto, Hande terminó hace poco su relación de más de 3 años con Hakan Sabancı. Todos esperábamos noticias de boda y en cambio, ¡pum!, separación. Pero Hande, fiel a su estilo, no perdió tiempo, se centró en su carrera, brilló en campañas publicitarias internacionales y hasta recientemente protagonizó un anuncio junto a David Beckham. O sea, Hande no se detiene, belleza, talento, fama y ahora movimientos misteriosos en redes sociales. Resulta que Hande solo seguía a 666 personas en Instagram hasta hace unos días que su número subió a 667 y quién fue el afortunado en romper ese conteo perfecto, nada más y nada menos que Mohamed Hadid, el papá de las supermodelos Gigi y Bella Hadid. Sí, lo escucharon bien, Hande ahora sigue a Mohamed Hadid y la sorpresa fue doble, el seguimiento es mutuo. La gente en redes no tardaron en hacer su pequeño detective digital y claro, todos se preguntan, amor, negocio, proyecto secreto o solo curiosidad. No estamos diciendo que Hande esté en busca de romance, pero sí este movimiento tiene a todos especulando sobre una mega colaboración internacional, un proyecto fashion o tal vez un anuncio que dará vuelta al mundo. Y ustedes saben cómo es esto de la farándula turca, cada like, cada follow y cada comentario se convierte en noticia. Y Hande sabe jugar muy bien ese juego. Así que quiero saber de ustedes. ¿Creen que este follow será amor secreto, negocio internacional o solo curiosidad de Hande? Los leo ahí en los comentarios porque Hande, cualquier cosa con ella puede pasar y seguro nos sorprende muy pronto. Vamos a continuar con otras noticias. Y paren todo porque hoy tenemos una historia de amor y rivalidad televisiva que es pura ternura. Resulta que Lizette Comer y su novio Bilal Yigit Koçak, que ya nos había conquistado en Kadershlerin, se encontraron como competidores en la televisión. Liz G, como saben, interpreta a Ashley en la serie Sharpinty de Star TV y con este papel sigue demostrando que su talento y belleza son imparables. Pero aquí viene lo divertido, su novio Bilal, quien también estuvo en Kadershlerin, ahora protagonizará Bereketi Toprakar, que se estrenó el domingo por la noche. O sea, la pareja pasó de actuar juntos a hacer competencia directa en la misma franja horaria. Como no podía ser de otra manera, Lizette no perdió la oportunidad de bromear. Cuando Bilal compartió la promo de Bereketi Toprakar, Lizette respondió haciendo publicidad a su propia serie. Puro amor y rivalidad al mismo tiempo. Y la respuesta de Bilal fue de lo más dulce. Siempre apoyo al 100, mi hermosa del mundo, nunca faltes. Así le respondió el actor. O sea, mi gente, esto es lo más adorable que verán hoy, una pareja que se ama, pero que también sabe competir en televisión con gracia y humor, como si dijera, sí, te amo, pero prepárate para que te robe el rating. Pero ahora yo quiero saber que ustedes me digan a quién apoyan ustedes. El domingo por la noche, a Lizette Comer en Sharpinty o a Bilal en Bereketi Toprakar. Y más importante, ¿crees que estas pequeñas sutilezas románticas, rivalidades, ayuda a que ambos crezcan en audiencia? Los leo en los comentarios y vamos a continuar con otras informaciones. Y seguimos con el salseo de los ratings, mi gente, porque ya se publicaron los resultados de audiencia del 2 de noviembre y vaya noche la que tuvimos en la televisión turca. Series nuevas, estrenos, duelos de titanes y claro, un ganador que sigue invicto. Empecemos por la sorpresa de la noche, la nueva serie de Show TV, Bereketi Toprakar, que en español sería algo así como Tierras Fértiles,
debutó con muchas expectativas, pero digamos que el estreno no fue precisamente fértil. El primer episodio sufrió un fuerte golpe en audiencia y no fue solo culpa del guión o la competencia. El pobre tuvo que estrenarse nada más y nada menos que frente al partido de Galatasaray vs Trabzon, y claro, cuando Turquía está viendo fútbol nadie se salva. El resultado fue que Bereket Tiktroplakar apenas consiguió 2.38 puntos en total, y en la categoría AB 2.92 y en la categoría BC1 1.97, un comienzo bastante flojito para una serie que llegaba con tantas expectativas. Mientras tanto, otras series aprovecharon el momento para brillar un poquito más, por ejemplo Sharpinti, la serie protagonizada por Kerem Bürsin y Sibel Taşyoglu, Liges Comer, todos ellos se mantuvo fuerte en el top 3 con 3.40 en el total y a cerca de 3 puntos en ABC1. No fue un salto enorme, pero sí lo suficiente para mantenerse entre las más vistas. Y ojo, porque Saad de Kalar, protagonizada por Burak Deniz y Hilal Altimbilek, también dio de qué hablar. Esta semana logró el segundo lugar con 3.81 en total, 4.05 en AB y 4.52 en ABC1. Nada mal, parece que la química entre Burak y Hilal sigue funcionando en la pantalla y el público lo sabe. Pero si hablamos de rey de los ratings, no hay discusión. Una vez más, Teşkilat, conocida también como la organización o estafa, según la traducción, se coronó como la serie más vista de la semana. La producción de TRT1 arrasó con 6.72 en total, 5.83 en AB y 6.06 en ABC1, o sea, sigue en la cima firme sin despeinarse. Teşkilat es básicamente el Messi de las series turcas, puede llegar quien sea, pero el trono no se mueve. Así que sí, Bereket Tiktroplakar o Tierras Fértiles en español empezó con el pie izquierdo, pero nunca se sabe. Hay series que arrancan flojitas y luego se convierten en un éxito total. Lo cierto es que el panorama está más competitivo que nunca y el público turco no perdona. Pero ahora yo quiero saber que ustedes me digan, ¿viste alguno de estos estrenos? ¿Te quedas con la acción de Teşkilat, el drama de Saad de Kalar, o le das una oportunidad al debut de Tierras Fértiles? Los estaré leyendo ahí en los comentarios. Vamos a continuar. Y la cosa en Turquía está que arde porque, aunque el estreno de Bereket Tiktroplakar o Tierras Fértiles en español ya había dado de qué hablar por sus bajos ratings, ahora la polémica se encendió por otra razón. Las críticas a la actuación de Belçin Bilgin, quien regresó a protagonizar una nueva serie después de 9 años, y las redes no la perdonaron. El esperado drama Tierras Fértiles, transmitido por Show TV, debutó anoche con un elenco que prometía mucho: Engin Aguioret interpretando a Omer, Gülsin Ali como Nevin y Belçin Bilgin en el papel de Serra. Hasta ahí todo pintaba bien, pero apenas se emitió el primer capítulo, Instagram, TikTok explotaron, porque sí, el público se fue con todo en las redes sociales y empezó a lloverle críticas a Belçin Bilgin por su interpretación. Muchos usuarios dijeron que su actuación se sentía forzada, poco natural o incluso desconectada del personaje. Y claro, el tema se volvió viral porque era su gran regreso a la pantalla chica después de casi una década. Pero lo cierto es que con ese regreso tan esperado, muchos fans esperaban ver a Belçin más poderosa, más intensa, más boom. Y en cambio, la mayoría terminó más confundida que impresionada. Eso sí, otros defendieron a la actriz y recordaron que apenas fue el primer capítulo, que los personajes todavía se están construyendo y que Belçin podría sorprender más adelante. Así que, como en toda telenovela turca, esto recién empieza. Ahora, mi gente, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Belçin Bilgin merece otra oportunidad o el público turco fue demasiado duro con ella? Déjenme sus opiniones, los estaré leyendo. Porque seamos honestos, después de 9 años sin protagonizar, volver con ese nivel de profesión no debe ser nada fácil, así que tranquilos. Nada, mi gente, voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan, me sigan en mis redes sociales. El link siempre se lo dejo en la caja de descripción, que los va a llevar directo, y nos estaremos viendo en otro próximo. Los quiero mucho, me despido, bye bye, hasta la próxima.